turístico, deportivo, de importancia para eventos de gran relevancia? Yo creo que los resultados que está teniendo el país últimamente a nivel internacional nos dan mucho prestigio, mucha credibilidad para darnos sedes de eventos tan importantes como estos. Y adicionalmente pienso que para el deporte colombiano en general es una forma de seguirle mostrando al mundo un trabajo que venimos haciendo bien importante, gracias al cual pues estamos en la posición que estamos hoy en día. Cartagena, para ustedes, para los del Comité Olímpico, Bolívar, ¿qué significa? Mucho, yo particularmente siento una gran esperanza en que gracias al apoyo que le viene brindando el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gozaín, y el director de Iderbol, Dumec Turbay, al deporte en el departamento, no solamente Bolívar, sino la costa Caribe vuelva a ser lo que fue en el pasado. Yo creo que esto va a ser un factor muy importante para que la costa en general no se quede de su desarrollo deportivo y siga contribuyendo a estos logros del deporte nacional. Pero adicionalmente pienso que Bolívar está en un buen momento y que en los próximos Juegos Nacionales indudablemente se va a ver este progreso que tiene el departamento con unos muy buenos resultados. Bueno, hablemos de su comité, del deporte colombiano en general, de esa masa contundente que hace sentir orgulloso y que hace retuitear cada instante al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Bueno, yo creo que en el Comité Olímpico se viene haciendo un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con la planificación del deporte de altos logros, con la participación del país en eventos internacionales, y todo eso es gracias al apoyo del gobierno nacional y de los institutos departamentales de deporte, porque no podemos desconocer que logros tan importantes como el Campeonato Mundial de Patinaje obtenido hace poco más de un mes, en ese logro tuvo mucho que ver el departamento de Bolívar. ¿Qué sigue para el Comité Olímpico Colombiano? ¿Cuáles son los compromisos que se avecinan y cómo está Colombia para esos eventos? Bueno, para este año la participación en los Juegos Bolivarianos en el mes de noviembre en Perú y en los Juegos Suramericanos de Deportes de Playa en Vargas, Venezuela, en el mes de diciembre. Pero desde luego la meta grande que tenemos pues es todo lo que apunte a la preparación para Río 2016. A propósito de esos Juegos de Playa, yo tuve la oportunidad de estar en Manta, en Ecuador, y conocemos perfectamente bien el tema. Creo que el escenario natural, el hábitat natural para aspirar a unos Juegos Suramericanos de esa estirpe es Cartagena. ¿Han pensado ustedes en las posibilidades, en la eventualidad que los gobiernos, tanto departamental como distrital, quisieran traer un evento de esas características para Cartagena? Indudablemente, y para eso pues yo pienso que el paso que ha dado el gobernador Gozaín cuando pidió la sede de los Juegos Nacionales de Deportes de Mar y Playa para Cartagena para el año entrante es una buena oportunidad para demostrar que esta ciudad es exactamente un sitio ideal para hacer un evento de esta naturaleza. Muy amable, presidente. Bueno, un saludo muy cordial a todos los cartageneros y aprovechar para invitarlos a que acompañen a nuestra delegación y a todos los países participantes aquí en el Coliseo toda esta semana. Doctor Heller, ¿dónde está?